Bien, hoy quería compartir con ustedes una palabra, como les dije la vez pasada, que le hablé sobre ese juez Ahiob, que le dijo, tengo una palabra de Dios para ti, en el libro de los jueces, y le dije que posteriormente pues le iba a hablar sobre el libro de los jueces, y hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas sobre el libro de los jueces. Hoy he titulado esta predicación, Érase una vez, One Upon a Time, dicen los estadounidenses en las películas. Érase una vez. Y hubo un hombre que llegó a hablar con su pastor y muy enojado, muy bravo. Estoy enojado, estoy muy bravo. Ajá, ¿qué te puedo servir? ¿Qué te puedo ayudar? Bueno, estoy muy bravo con Dios, porque Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios no me atiende. Estoy enojado con Dios. Ajá, pero dime que puedo ayudarte. Bueno, es que, usted sabe, yo estoy casado y bueno, fallé, caí en pecado con alguien y tal. Pero yo oré a Dios y Él no me ayudó. Ah, ok. Sí, yo estuve orando, yo estuve ayunando, yo estuve clamando y Dios no me libró de esa tentación. Ok, está bien. ¿Y tú le dijiste a tu esposa que alguien te estaba atacando, que estabas siendo tentado? No, no le dije. ¿Le dijiste a un amigo que te ayudara en oración? No, no le dije. ¿Te apartaste, te fuiste lejos? No, si nosotros comíamos todos los días juntos porque somos compañeros de trabajo. Ah, ok. ¿No le dijiste a tu esposa? ¿No pediste ayuda de un amigo? ¿No te apartaste? ¿Y esperabas no caer? Claro, porque yo oré bastante. Ah, sí, te felicito. Vamos a orar para que este pote no se caiga de aquí. Señor, que no se caiga este pote, que no se caiga. Ah, continúa diciendo. Bueno, yo estuve allí, y fui tentado, pero yo realmente oré. Sí, yo te creo. Que no se caiga este pote, que no se caiga este pote. Ayúdame. Sí, que no se caiga este pote. Sí, continúa diciendo, yo me enfrenté a esa situación, pero realmente yo oraba y yo ayunaba y yo clamé y leía la escritura. Ya va. Señor, que no se caiga este pote, que no se caiga este pote. Seguir. Yo leí la escritura de Génesis, Apocalipsis, y yo meditaba y yo recitaba los versículos, yo me los sé, lo que dicen que no entré en tentación, yo estaba allí. Ya va. Señor, que no se caiga este pote, que no se caiga. Señor, que no se caiga este pote, que no se caiga. ¿Te das cuenta? Dios no escucha. Se cayó el pote. No, pastor, pero ¿cómo no se va a caer? Tú no sabes que está la ley de la gravedad. Si tú tiras eso ya tiene que caerse. Ah, la ley de la gravedad. Y tú no sabes que existe también la ley de la atracción. Y que la Biblia te dice que si tú no te alejas del pecado, vas a pecar. O no dice la Biblia, huye de la tentación. No dice la Biblia, huye de la fornicación. ¿Tú huiste? Bueno, no. ¿Huiste o no huiste? No huí. Entonces, tenías que caer. Porque la Biblia dice, huye de la fornicación. ¿Qué hizo José cuando lo tentó la mujer? Corrió. Dejó la ropa y salió corriendo. Lo metieron preso. Sí, lo metieron preso, lo calumniaron, pero no pecó. Porque él entendió que había que huir. Y tú sabías que la Biblia lo dice, ¿verdad? Sí, yo lo leí. ¿Y huiste? No. Entonces, quería decirle eso porque a veces pensamos cosas que no son como pensamos que son. Es como ese sonido que usted escucha en las cornetas nuevas. Cuando usted las prende, esas cornetas, speaker, que dicen Bluetooth device, Bluetooth mode. Y usted la escucha y dice Bluetooth device prepared to pair. Y usted la vuelve a prender Bluetooth device ready to pair. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Muchos? ¿La han escuchado? Ajá, sí la han escuchado. Cuando dice Bluetooth device ready to pair. ¿Lo escuchan? Ahora, muchos la han escuchado. Perfecto. Ahora, levante la mano. ¿Quién sabe qué significa eso? Traducido al español.
Levante la mano. ¿Quién sabe qué significa Bluetooth device ready to pair? ¿Ve? Todos lo han escuchado, pero ninguno sabe qué significa Bluetooth device ready to pair. Significa el dispositivo de Bluetooth está listo para emparejarse, o en su caso, vincularse. Usted le da el botón y dice vincular, y se conecta. Pero muchos de nosotros sabemos que dice eso, pero no sabemos qué significa. Y así mismo sucede a veces con la palabra. Leemos la palabra y a veces cuando sacamos un texto y nos apropiamos solamente de un texto, creemos que eso significa eso que estamos leyendo, y no es así. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que leerla en todo su contexto. De hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia es una sola. Claro, existen varios libros, pero cuando usted la va a leer, para tener una noción de lo que está leyendo, tiene que leerlo completo, o por lo menos gran parte de eso, para que entienda de qué se trata. Por ejemplo, usted escucha y lo dice mucho: hermano, tranquilo, la cosa está difícil, pero buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás, eso lo dice la Escritura, pero no lo dice así. No, sí lo dice, no lo dice así. Cuando Jesús está hablando, ahí dice el afán y la ansiedad, está hablando sobre el afán y la ansiedad y la riqueza. Le está enseñando a la gente y le dice: miren, ustedes necesitan comida, ustedes necesitan ropa. Su padre sabe que necesitan comida, ropa, pero si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, Dios le va a dar vestido y comida. No dice todo, no, dice Dios le va a dar esto que ustedes necesitan. Pero nosotros decimos: tranquilo, Dios te va a dar todo. Pero ahí no dice todo. ¿Pero por qué? Porque perdemos el contexto de lo que Jesús está hablando. Y eso es muy importante. Eso solamente es un tip. No he comenzado. Le invito a que se ubique en el libro de Jueces rápidamente. Esto va a ser rapidito, con el favor de Dios. Vamos a hacer un recorrido rapidito por el libro de Jueces. Como le dije, he titulado esta enseñanza Érase una vez, One Upon a Time. Jueces 1. Dice así: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Hasta allí. En este primer versículo del libro de Jueces es casi la única parte donde usted va a conseguir en el libro de Jueces que el pueblo de Israel consulta a Dios, le pregunta a Dios qué quieres que ellos hagan y cómo quiere que ellos lo hagan. Generalmente, en ese recorrido que vamos a tener aquí rapidito, va a ver que el pueblo no consulta a Dios, no busca a Dios, no busca qué Dios quiere con ellos, ni qué Dios quiere hacer con ellos. Y al no hacer eso, este pueblo, que es el pueblo de Dios, cae en pecado, cae en error, cae en idolatría, cae en hechicería, cae en corrupción moral, social, espiritual, cae en lo más bajo. Esta nación debió convertirse en una supernación, debió convertirse en la nación más poderosa, más santa, más pura, más recta, pero con el correr del tiempo se contaminó, se dañó. Todo el proyecto que Dios tenía con ellos se dañó. Y usted se preguntará, ¿por qué? Bueno, primero hay que recordar o irnos hacia atrás. En el Génesis, Dios comienza a trabajar con un hombre llamado Abraham. Dios llama a Abraham, le promete que va a multiplicar su parentela, que los va a bendecir. Luego nace Isaac, después nace Jacob. De Jacob sale las 12 tribus que forman la nación de Israel. Y esa gente va a Egipto. En Egipto crecen, se multiplican al punto que
sienten miedo los egipcios y los esclavizan. Pero Dios levanta a un hombre llamado Moisés y lo saca de allí. Lo liberta, lo lleva. Lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, lo más bello que hay. Dios le promete todo eso y lo saca. Y usted puede ver que en lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Dios comienza a obrar y comienza a obrar y comienza a darles las tierras y comienza a darles victoria y comienzan a tomar posesión de todo eso. Y ya después con Josué termina de conquistar las tierras y de Josué también les entrega tierra a estos hombres y mujeres y logran hacerse de todo ese territorio. Así que ellos lo que tienen que hacer es seguir las pautas de Dios. Pero por alguna razón ellos no hacen eso. Ellos se desvían completamente. Como les dije, se convierte en una nación que termina en una absoluta corrupción terrible, terrible. Lo más feo, lo más horrible que usted pueda pensar, allí usted lo va a ver en el libro de Jueces. Y una de las cosas que me llama la atención de la Biblia es que la Biblia muestra tal y como las personas son. Cuando usted lee un libro de historia de un héroe nacional como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre o Páez, usted va a leer que nació, por el caso de Simón Bolívar, nació en Caracas en 1783, el 24 de julio, y que lo bautizaron y tal. Después allá, se casó con María Teresa, se murió, hizo su pacto allá en el Monte Sacro y empezó a libertar a la gente y después murió. Y ya. Usted no ve mancha, no ve errores, todo perfecto. Pero cuando usted va a la Escritura, usted va a ver la gente que estuvo victoria, la gente que se portó bien, la gente que anduvo rectamente y también la gente que pecó e hizo todo lo feo o todo lo malo o todo lo horrible. Usted lo va a ver en la Biblia porque no oculta nada. Muestra al hombre tal como es. Y es una de las cosas que me encantan de la Biblia. Así que hablando de esta gente, comienzan a desviarse completamente y nos preguntamos por qué sucede eso. Y aquí lo dice en el último versículo de Josué. Capítulo 31 dice, capítulo 24, verso 31 dice: sirvió Israel a Jehová todo el tiempo que Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Es decir, murió Moisés y murió Josué y después murieron todos los ancianos y mientras ellos estuvieron vivos, el pueblo de Israel estuvo sirviendo a Dios. Cuando toda esa generación muere, ocurre lo que pasa en el libro de Jueces. Y vamos a ver varios de esos jueces. Por supuesto, no voy a hablar de todos. Jueces abarca un espacio de más o menos de entre 200 y 300 años. Hay alrededor de unos 12, 14 jueces allí, unos sobresalientes, otros menos, unos más famosos que otros. Pero voy a tocar algunos nada más para que usted vea cómo lo que sucede cuando se desvía alguien de la palabra del Señor. Vamos a hablar del primer juez, Gedeón. Gedeón podemos decir que es el mejorcito de esos jueces. Gedeón, Dios lo llama, un muchacho, está escondido, temeroso, miedoso, dice que está ocultando el trigo para esconderlo de los madianitas. Dios lo llama y le dice una palabra hermosa. Me encanta la palabra que Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. El hombre mira para atrás. ¿Con quién es eso? No, contigo. Tú eres un varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y si Jehová está con nosotros, ¿dónde están las maravillas? Y me gusta mucho de esto porque Dios tiene la cualidad de darle a ustedes el título y después lo pueden estudiar. Aquí es al revés, aquí entregamos los títulos, como ustedes vieron, dice, después de haber cumplido con los requisitos que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Estudia y después te doy el cartón. Estudia y después te doy el cuero de chivo. Así dice la ley, pero en Dios no.
Dios te dice lo que tú eres y después te dice cómo lo vas a lograr. Y a Gedeón lo hizo así: varón esforzado y valiente. Y era un hombre miedoso, se estaba ocultando. Pero igualito, Dios lo levanta, lo prepara y lo lanza para allá. Y después que este hombre logra hacer libertar a Israel y todo lo demás, Dios obra a través de él maravillas con 300 hombres. Usted sabe la historia, si no, léala allí en Jueces, como él liberta a Israel con 300 personas. Por supuesto, lo hace Dios de manera milagrosa. Y luego de lograr todo eso, de libertar, de juzgar a Israel, el hombre pasa por esto. Leemos Jueces 8, verso 27. Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad, en Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Este hombre sirvió al Señor, y después que sirve al Señor, viene y hace un efod. Y la gente va y adora al efod. ¡Ay, qué bonito! Vamos a orar al efod. O sea, después que este hombre logra una victoria, después que este hombre, Dios lo usa, todo Israel se contamina detrás de este efod. Otro que vamos a mencionar se llama Jefté. Jefté también fue un juez que Dios usó para libertar a su pueblo. Y luego que él logra la victoria, este hombre Dios lo usa también poderosamente. Israel está preso, cautivo, esclavizado. Claman al Señor: Señor, ayúdanos, cónchale. Y Dios tenía misericordia, porque una de las cosas que se muestra en el libro de Jueces es que Dios es un Dios misericordioso. Así que ellos piden ayuda, Dios levanta a Jefté. Jefté le dice: Señor, voy a pelear con esa gente, la cosa está dura. Te hago una promesa, Señor. Te hago una promesa, que si vos me dais la victoria, la primera persona que salga a recibirme, yo la consagro y la voy a sacrificar en holocausto para ti. Yo te lo aseguro. El hombre va, los vence a todos. Victoria. Y cuando llega a la casa, dice la escritura que sale su hija, la única hija que tenía. ¡Ay, mi amor, qué habéis hecho! ¿Qué pasó, papá? Esto es alegría, estoy celebrando, lograste la victoria. Sí, pero es que yo le prometí a Dios algo. Ay, ¿qué fue, papá? Que la primera persona que saliera, yo la iba a sacrificar. Bueno, papá, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir llorando 3 meses con mis amigas por todas las montañas, y bueno, hacer lo que le prometiste a Dios. Y dice la Biblia que la muchacha se fue llorando 3 meses, estuvo llorando su virginidad, porque su papá había prometido que la iba a sacrificar. Dios prohíbe la muerte, es decir, el sacrificio humano. ¿Por qué este hombre le promete eso a Dios? Cuando Dios prohíbe que sacrifiquen personas. Porque este hombre no conocía a Dios. Servía a Dios, trabajaba para Dios, no conocía a Dios. De hecho, en el libro de Jueces, toda esta gente, ninguna conocía a Dios. Así que él promete que la va a sacrificar en holocausto. Según los historiadores, unos dicen que el hombre la metió en un sitio, como en un monasterio, y la encerró allá. Otros dicen que sí, que la sacrificó y la mató en honor a Dios. Sea cualquier sea las dos razones, igualito estaba en contra de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque no conocía a Dios, Jefté, a pesar de que era un juez. Seguimos más adelante, vemos uno de los, creo que es el más famoso, Sansón, un hombre fuerte, el más fuerte de los hombres que ha existido sobre este planeta Tierra, y Dios los levanta también. Los filisteos están encima de Israel, le están dando duro,
y bueno, Dios levanta a otro guerrero que se llama Sansón. Le dice a su padre, mire, su hijo va a ser un hombre consagrado, tu mamá no va a beber vino, él tampoco, durante toda su vida va a ser nazareo, me va a servir a mí y yo lo voy a usar para que liberte a Israel. Así que lo levanta a Sansón y empieza a juzgar a Israel. Pero este hombre, a pesar de la fuerza increíble que tiene una enorme debilidad hacia las mujeres. Y lo vemos aquí en el capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Su trabajo era legislar, su trabajo era juzgar a Israel, su trabajo era hacer la voluntad de Dios. Y él lo que se le ocurre es irse a acostar con una mujer. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Así que este hombre lo único que le interesaba era su placer carnal, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo deseo es estar con una chica. Así que yo voy y busco la que a mí me guste. Seguimos adelante. En el capítulo 17 vemos algo dramático y patético, como decía aquel personaje de un programa. Dice el capítulo 17: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, robados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. El ladrón soy yo, un hombre de Dios, yo soy el ladrón. Entonces la madre había maldecido a quien se robó los 1000 siclos. Y mire lo que dice aquí. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Primero lo maldice y después lo bendice. Cuando la Biblia dice, no puede salir de nuestra boca bendición y maldición. Pero esta gente no conocía a Dios. El pueblo de Dios no conoce a Dios. Así que entran en idolatría y en hechicería, porque aquí dice ella, y después dice más adelante: y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová. Ay, qué mujer tan consagrada. Esta mujer sí es de Dios. Qué dedicada. Para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo se lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. ¿Ve? Esta mujer cree que sirve a Dios con idolatría y con hechicería. Al Dios grande, al Dios eterno, al todopoderoso. Voy a hacerle una imagen y voy a ponerla aquí. Este es mi Dios. Idolatría y hechicería en la casa de Dios. Seguimos más adelante. Aquí está yo diría, digamos, la parte final de la corrupción, de lo más feo, de lo más bajo que uno pueda conseguir en la Escritura acerca del pueblo de Dios. 19, verso 12. Les recuerdo, estoy hablando del pueblo de Israel. Voy a hablar ahora de la tribu de Benjamín, hijo de Israel. Y su Señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjero que no sea de los hijos de Israel. Nosotros vamos para que la gente de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo su criado: ven, sigamos hasta que uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Nosotros no vamos a ir a ciudades aquí de extranjeros, no. Vamos a la gente de Israel, gente de nuestro pueblo, gente de Dios. Y mire lo que pasa más adelante. Dice: pero estando ellos gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos,
rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La palabra conozcamos, cuando usted ve la palabra conocer en la Biblia, se refiere a tener relaciones sexuales. Así que entienda lo que está diciendo esta gente. Saca a este hombre para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa. No hagáis esta maldad. Así que podemos entender de qué está hablando la Escritura. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo los sacaré ahora, humillarla y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Este pueblo de Dios, que usted lo ve en Génesis 19, que cuando van a destruir a Sodoma y Gomorra, dice que los hombres de esa ciudad rodean la casa y dicen: sácame al que lo vamos a violar. Y él le dice: no, no hagan esto, aquí están las hijas mías. No, y los ángeles, en este caso los ángeles son los que intervienen, pero en este caso este hombre saca a su concubina y dice que abusaron de ella toda la noche hasta que la mataron. Y toda esta perversión lo hizo el pueblo de Dios, un pueblo que no conocía a Dios. Y usted se pregunta: ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. (17:6) En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. 18:1 En aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Benjamín y Dan buscaban posesión para dónde ir. No había rey en Israel. 19 En aquellos días, cuando no había rey en Israel, y en el 21-22. Creo que me equivoqué. El último versículo del 21. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice la Escritura que no había rey. Cada quien hacía lo que bien le venía, lo que bien le parecía. De manera que, mis amados amigos y hermanos, esto sucede cuando en un lugar o en una sociedad no hay valores absolutos. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, no es el norte, no es lo que guía la vida de las personas. Va a haber este tipo de corrupción, va a haber este tipo de destrucción y va a haber este tipo de perversión. Ellos buscaban algo y no lo conseguían. En este tiempo, en este mundo, también la gente dice: yo no tengo rey, así que yo hago como a mí me da la gana, como yo quiero. Cada quien vive su vida, deja vivir. Esa es el dicho hoy en día. No tenemos brújula para guiarnos, así que no importa lo que hagamos o cómo lo hagamos. Por eso un hombre puede decir que él es un niño de 6 años y hay que cambiarle los pañales. Por eso un hombre puede decir no, que él puede tener relaciones sexuales con un niño porque ese es su deseo. Pero si usted dice que él está enfermo, que él está loco o que eso es una perversión, usted va a decir que usted está juzgando a esa persona. Si alguien dice no, yo voy a abortar a mi bebé porque lo quiero abortar, y usted le dice no, eso es un asesinato, usted dice no, eso no es así, porque cada quien decide con su cuerpo.
Si usted le dice a alguien que es homosexual que eso es pecado, dicen que no, que usted es un homofóbico. Es decir, ¿pero qué dice la Escritura? A mí me interesa lo que dice la Escritura. Y ese debe ser nuestro norte a seguir. Cuando vivimos sin guía, sin nada que nos oriente, pues usted va a decidir lo que usted quiera y no va a importar. Pero cuando usted lo pone a la luz de la palabra, sí va a importar. Porque cuando usted va a la Escritura le dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, él les llama la atención y les dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa lista es larga. De hecho, hay 17. Bueno, yo leí 17. Lo importante de todo esto es que generalmente aquí hablamos de las más ruidosas, que si fornicación, que si lascivia, que si homosexualidad, de pronto hechicería, orgías, contiendas, homicidios, oye, eso es horrible, borracheras, oye, qué horrible, fornicación, qué feo, adulterio, qué feo. Pero ¿qué tal de las enemistades? ¿Qué tal de los pleitos entre los hermanos? Enemistades, es decir, gente que no le habla a otra. Hermanos que no se hablan con hermanos, o padres que no se hablan con hijos, o hermanos que no se hablan con hermanos. Imagínense en una iglesia, voy a decir que en esta no, pero imagínense en una iglesia que este hermano no le habla a aquel hermano, o a este hermano no le habla a aquel hermano. Y eso, si usted está viviendo eso, dice la Escritura, no lo dice Argenis Moreno, no lo dice el pastor ni los ancianos, lo dice la Escritura, no heredarán el reino de los cielos. Hermano, yo no estoy en borrachera, no estoy en fornicación, no estoy en idolatría, y en pleito, y en enemistades, y en celos, porque miramos los pecados ruidosos, pero allí hay una lista larga, que de hecho, y dice cosas semejantes, es decir, que ahí podemos insertar la pedofilia, ahí podemos insertar la pornografía, ahí podemos insertar el aborto, que no está allí. Cosas semejantes. Entonces, Dios nos está llamando a vivir una vida de pureza y de rectitud. A la gente se le dice hoy: mira, el que pierda su vida por causa de mí la vaya a perder mi vida. Mi vida, que te dé mi vida. No, chicos, esta es la única vida que tengo y tengo que disfrutarla, porque después de esto no hay más nada. Así dice la mayoría de la gente. Una sola vida, así hay que disfrutarla. Y si somos cristianos, Dios nos dice: toma tu cruz y sígueme. Eso es mucho dolor, eso es mucho sacrificio. Pero Dios está llamando a vivir una vida consagrada, dedicada a Él. Y eso requiere sacrificio y esfuerzo. Hay una porción en la Escritura que habla sobre los pastores y los líderes, donde dice que es necesario que el hombre de Dios sea marido de una sola mujer, o sea, unos requisitos. Creo que está en la primera carta a Timoteo. Es unos requisitos bastante exigentes. Creo que es la primera. Y a mí me llamó mucho la atención cuando... sí, aquí está. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo o el pastor o el líder sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda hospitalidad. O sea, una lista larga y exigente. Y yo cuando vi esa lista yo decía, cónchale, ser pastor es difícil, es exigente. Dios es exigente con los pastores, con los líderes, con los ancianos, con los maestros, con los apóstoles, con el evangelista. Dios es exigente, sí, Dios es exigente. Y de pronto tú me dices a mí, bueno, Argeni, vos sois pastor, vos tenés que estar derechito. Ahí lo dice, derechito. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre de Dios tiene que ser amable, correcto, irreprensible, fino, derechito. Eso es verdad, ahí lo dice. ¿Y qué dice acerca de usted que está sentado allá? Bueno, si anciano, o diácono, o líder de célula, o líder de algún ministerio, bueno, también tiene que estar así derechito. Y si no tiene ningún cargo, no, yo no. Yo vengo a calentar la silla, escucho el mensaje, Dios el diezmo y la ofrenda y listo. Yo no tengo compromiso. Además, conmigo Dios no es tan exigente. Porque Dios sabe que yo apenas tengo una semana convertido, tengo un año convertido, no tengo cargo, así que Dios conmigo no es tan exigente. ¿De verdad crees tú eso? Dios es exigente con todos, mis amados hermanos. Les leo lo que Dios exige de todos nosotros. Seas que tengas un mes, que tengas 5 años, que tengas 30 años o que tengas 2 días. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso dice la Escritura. Luego continúa diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí no dice que es el pastor. Ahí no dice que es el anciano y el diácono. Ahí es todo hombre de Dios. Si usted es un hombre de Dios, también por supuesto por extensión a la mujer, es genérico. Si usted es un hombre de Dios, si usted es una mujer de Dios, aunque usted no tenga un cargo, Dios exige de usted esto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aunque usted esté allí solamente sentado escuchando el mensaje. Pero Dios espera que usted sea perfecto. ¿Y por qué? Porque tiene un modelo perfecto. Y el modelo que Dios usa es Jesús. Dios coloca su molde se llama Jesús, y nos coloca allí, y nos va a ir metiendo para darnos la forma, a la forma de Jesús. Usted puede decirme, hermano, pero me va a disculpar, pero nadie puede ser igual que Jesús. No, eso es verdad. Nadie puede ser igual que Jesús, no. Pero la intención de Dios, mientras estamos aquí en la tierra, es hacernos a la imagen de Jesús. Trabajar con nosotros para que nos parezcamos lo más cercano a Jesús. Esa es la intención de Dios. Para eso nos tiene aquí en la tierra con el proceso que se llama santificación. Y la santificación no es otra cosa que quitarnos todas esas cosas que tenemos nosotros, nuestras mañas, y hacernos más parecidos a Jesús. Cuando nosotros venimos al Evangelio, nosotros venimos y dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 7, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Son hechas nuevas, pero eso no significa que usted se convierte hoy y mañana usted es diferente. O si es diferente. Dios sigue trabajando en usted. Y sigue trabajando hoy, mañana y pasado hasta que usted se muera. O hasta que venga Jesús. Esas cosas nuevas son las que Dios está haciendo en nosotros. Trabajando todos los días. Por eso usted y yo estamos buscando, muchas veces buscando agradar a Dios. Pero
El agradar a Dios no es otra cosa que hacer su voluntad. A veces pensamos que podemos añadirle algo a la salvación. No podemos añadirle nada a la salvación. Si usted cree en Jesús, que Jesús es el Salvador del mundo, usted es salvo. Si usted cree que Jesús es el Rey, que Jesús murió por usted y dio su vida por usted, usted es salvo. Ahora, indudablemente, su vida debe marcar una diferencia. Dios espera que usted sea diferente a los pueblos, porque fíjese lo que pasó con Israel. Israel debió ser un pueblo santo, apartado, y se volvió un pueblo totalmente corrompido. ¿Pero por qué? Porque dice ahí la Escritura que no había rey y cada quien hacía como le parecía. Es decir, que si usted sigue leyendo, llega al libro de Samuel, y en Samuel, que es el último juez y el primer profeta oficial, como les decía la vez pasada, él comienza y elige o nombra o unge al primer rey, que es Saúl. Porque el pueblo pensaba que la solución a todo ese desastre, a toda esa inmundicia, a todo ese andar en pecado, era poner un rey. Hay que poner un rey, y ponen un rey, Saúl. Pero usted sabe, Saúl se desvió. Después Dios coloca a otro rey, que es David, que es, podemos decir que es uno de los mejores reyes que tuvo Israel, pero no fue el mejor. Porque usted sabe cómo cayó, cómo pecó, cómo armó toda aquella tramoya para tomar a la mujer de Urías, así que todo eso repercutió en su familia. Después se levanta Salomón y se levanta otros reyes. Todos esos reyes que ellos pensaban que era la solución, ninguno era la solución. Porque ellos pensaban que la solución era un rey. Y el pueblo y el libro de Jueces apuntaba hacia allá, pero no apuntaban a un rey. Apuntaban al rey Jesús. Porque el hombre no necesita un rey, necesita al rey. Y usted necesita al rey. Y yo necesito al rey gobernando en mi vida. Al rey Jesús. Al dueño, al que cambia, al que transforma, al que le da sentido a la vida. Por eso es necesario que usted y yo entendamos que no se trata de buscar un rey, sino de permitir que Jesús sea nuestro rey. Muchas veces decimos que Jesús es nuestro rey, pero Jesús no gobierna mi casa, no gobierna mi negocio, no gobierna en mi trabajo, no gobierna allá en mis estudios. Aquí en este espacio, aquí Jesús es rey. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Al abrir la puerta, el rey soy yo. No es el rey Jesús. Pero Dios exige que Él sea el rey, porque Él es el rey. Él es el que murió y se coronó como rey a través de su corona en la cruz. Y cuando Él murió en la cruz y murió y resucitó, se levantó victorioso, y dice la Biblia que está reinando. De pronto usted dice, yo no creo que Dios esté reinando, porque yo veo demasiado desastre en este mundo. Dios está reinando. Dios no ha pedido control de nada. Dios está reinando. Pero Dios está reinando en una vida, en una vida, en una vida, en una vida. Está reinando en cada vida que se rinde a Él. En cada vida que obedece su palabra. Él está reinando. Él es el rey allí. Y usted y yo somos los representantes de ese reino aquí en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Ya el reino está aquí. ¿Y cómo se manifiesta? A través de usted y de mí. Cuando la gente ve a Jesús reinando en usted y en mí, la gente ve a Jesús. La gente ve la diferencia. Por supuesto, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Porque la perfección es progresiva. La santificación es progresiva. A veces pensamos que
O miramos a alguien y decimos, no, mira, y ese hermano, ¿y eso qué es pastor? Mira el hijo de Elbe, ¿y eso qué es pastor? Porque a veces hay gente que piensa que el hijo del pastor no llora, no ríe, no brinca, no salta y no corre. Porque es el hijo del pastor. O el hijo del anciano, o el hijo del diácono. Míralo, mira a la niña esa, está haciendo esos berrinches. Y eso que es la hija de la pastora, de la anciana. ¿Y quién te dijo que los niñitos de los ancianos no lloraban? Que no brincan, que no saltan. O usted no come igual que yo. El hecho que seamos pastores o diáconos o líderes de algún ministerio no nos exime de equivocarnos. Permítanos equivocarnos, por favor. Porque a veces la gente quiere subirnos a un trono que no nos corresponde. Ese es el trono de Dios. Sí, yo debo vivir una vida recta, debo vivir una vida que agrade al Señor y que esté acorde a lo que yo predico. Sí, eso es verdad. Sí. Pero no trate de buscar perfección perfecta en un ser humano. Recuerdo una mujer, una muchacha que estuvo en la vida de transgénero, fue transgénero, se hacía llamar, creo que Carl o Michael, algo así. Ella creo que se llamaba, bueno, póngase que se llama María, no recuerdo. Lo cierto es que ella vivió muchos años en ese ambiente, por radio, y vivió en esa vida, como un hombre. Llegaba a un sitio y decía, no, mira, yo me llamo Michael y tengo una esposa por allá, pero no vivo con ella y tal. Y tomaba ahí. Y luego, hasta que Dios empieza a tratar con ella, a decirle que es una mujer, que Él la creó para que fuera una mujer, comienza a orar y comienza a dejar todo este tipo de cosas y bueno, se convierte al Señor, para echar el cuento corto, se convierte al Señor y luego que se convierte al Señor, ella dice, yo entendí a mi mamá y la perdoné. Bienvenido Jesús. Y la perdoné porque yo tenía mucha rabia contra mi mamá, pero entendí que mi mamá era una pecadora criando a otra pecadora. Y eso creo que es maravilloso. Los padres que somos cristianos criamos a nuestros hijos conforme a la Escritura, conforme a la sabiduría que Dios nos da, pero no somos perfectos. Le decimos, hijo, este es el camino, sigue a Cristo, ama a Cristo, Él es lo mejor que hay. Pero va a llegar un momento en que ellos van a decidir si siguen o no. Pero esta joven entendió que su mamá era una pecadora criando a una pecadora. Y nosotros somos eso. Somos pecadores perdonados por Jesús, lavados por su sangre. Nunca debemos olvidar eso. Somos salvos, ¿por qué? Porque nos salvó, porque murió por nosotros en la cruz del Calvario. No porque hacemos cosas. Las cosas que hacemos es porque ya nos salvó, porque ya nos lavó, porque ya nos perdonó. No nos da eso salvación. No creamos que el hacer cosas nos va a añadir la salvación. No podemos añadirle nada. Efesios 2 lo dice bien clarito. Por gracia soy salvo. Y esto es por medio de la fe. Esto no es don de ustedes, para que nadie se gloríe. Es don de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por fe. Por fe, pero porque Jesús obró en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo y nos salvó. Así que somos llamados a vivir una vida consagrada al Señor, indistintamente a lo que el mundo diga. Aquí hay una corriente y usted verá si usted sigue esa corriente o hace lo que dice Romanos 12, no se conforme a este mundo, no se amolde a este mundo. Dios está llamando a que no nos amoldemos, pero Dios es exigente. Quizá a usted le moleste esa palabra, Dios es exigente, sí. El molde de Dios es Jesús. A veces pensamos que bueno, no importa, como cuando la gente va a estudiar y dice, chico, tranquilo, pasa con 10, lo demás es lujo. 10 es nota, lo demás es lujo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Porque
Dios nos dio lo más valioso que tenía, su más hermoso tesoro, el más hermoso de los hombres, dice la Biblia, a Jesús, que traspasó los cielos. Y ese regalo tan inmenso merece que nosotros demos lo mejor de nosotros. Y eso significa que la Escritura la valoremos cada día, como dice el Salmo 1, que meditamos en ella día y noche. Meditamos en ella día y noche. Meditamos en ella día y noche. ¿Qué significa eso? Bueno, que usted teóricamente debería meditar en la palabra en la mañana, meditar en la palabra en la mediodía, meditar la palabra en la noche. Pero muchos de nosotros pues agarramos la Biblia hoy domingo, la abrimos acá, bien sea en papel o en digital, se acabó la predicación, la cerramos hasta el próximo domingo por bendición. Pero el Salmo 1 dice que el hombre de Dios es bienaventurado porque medita en su ley, se deleita de día y de noche. Y después que se deleita de día y de noche, dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua. Hace una hermosa analogía, por supuesto, una analogía, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es el reto de nosotros, no permitir que vivir en ese mundo que vivió Israel en el libro de los jueces. Ellos, dice la Escritura, no tenían un rey. Nosotros sí tenemos un rey. Y sabemos qué quiere que hagamos. Está aquí, en su Escritura. Póngase de pie. Yo espero en Dios que